Saludos y bendiciones, amados hermanos, para aquellos que no me conocen o que tal vez me conocieron físicamente hace tiempo, porque compartía la palabra de Dios desde hace mucho tiempo. Entonces muchos incluso me han dicho que pensaban que yo había fallecido. Y bueno, todavía no, hermanos, todavía estoy aquí y gracias a Dios estamos fuertes, estamos sanos, nos sentimos bendecidos. Aquí tomándome un cafecito colombiano, aunque en mi país, Guatemala, también hacen buen café, y como en otras partes del mundo. Entonces en esta mañana les quería seguir compartiendo un poco más, hermanos, acerca del tabernáculo de Moisés. Como hablamos la primera vez, me gustaría que usted pudiera leerlos, escucharlos cuando escribo acerca del tabernáculo, para que usted vaya creándose una idea clara, porque el tabernáculo de Moisés es, hermano, muy importante, importantísimo. Bueno, le voy a decir, el tabernáculo, que ya lo dije, el tabernáculo de Moisés es un mapa, ¿me entiende? Es un mapa de la conciencia humana, de la evolución, ¿sí? Nos representa a nosotros, representa a la humanidad. Entonces es importante, porque acuérdate que somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu, que era lo que se componía también el tabernáculo de Moisés. Representaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y habían detalles ahí en cada sección, ¿verdad? Y entonces el tabernáculo, fíjate, estaba en medio de la congregación, como una figura de que Dios ahora, por eso es que Dios no cambia, hermanos. Cuando hablamos de que el viejo pacto fue destruido por las excusas que se puedan decir, ¿verdad? Que no sirvió, que no llegó a su propósito. Nada de eso es verdad, porque yo siempre he dicho, hermano, y yo sé que muchos de ustedes así lo creen también, que las leyes divinas de Dios no cambian. Y cuando nosotros hablamos de los elementos que existían en el Antiguo Testamento, eran sombras, pero no quiere decir que las sombras eran diferentes a la realidad espiritual del mundo de Dios. O sea, todo estaba, era como un lenguaje en códigos, por ponerlo así, misterioso, porque Pablo habla de misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, como ahora es revelado por el Espíritu. Entonces ahora nosotros tenemos acceso a ese conocimiento, ¿verdad? Espiritual, cuando nuestra mente, la mente de Cristo, la mente espiritual, nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. Nosotros la tenemos. Todos la tenemos. Pero a veces está como por las circunstancias doctrinales, por las culturales y por muchos elementos, ¿verdad? No se puede ver. Es como una ventana que está sucia, no te permite ver allá afuera, y tú más ves lo que está sucio, más ves lo que está opacando, el polvo. Pero cuando tú limpias ese vidrio, se hace transparente, puedes ver. Y la mente de Cristo está en nosotros, solo que tenemos que activarla, y eso se va activando conforme nuestro nivel de conciencia va evolucionando. Entonces, hermano, te decía que lo que habla ahí, a mí me fascina mucho estas cosas, hermano, y se las comparto a usted, y voy a tratar de ser lo más breve para que el video, no tengo por ahora algo para poderles transmitir mejor los videos, pero con el favor de Dios más adelante lo vamos a estar haciendo. Pero el conocimiento es lo importante. Entonces quizás algunos los tengan muy claros, y yo sé, hay hermanos muy avanzados en esto,
y que pueden explicarlo hasta mucho mejor que yo, pero yo sé que hay otros que todavía están en proceso de aprender, y es importante, hermano, que tú conozcas el mapa, porque no puedes llegar a un lugar, hermano, si no tienes el mapa, si no tienes la dirección, si no tienes la orientación, cómo llegar. Y eso es una orientación. Por eso a Moisés se le dijo, lo tienes que hacer exactamente como se te mostró. El monte significa, hermano, la elevación espiritual. Entonces, ahí se le dio a Moisés ese conocimiento. El conocimiento que le estoy hablando a usted ahorita. Lo que pasa es que ellos lo escribieron en simbolismo, lo ocultaron en sombras, hermano. ¿Sí me entiende? Pero no, él no vio el tabernáculo que hizo Moisés a la perfección. Eso no fue lo que él vio en el monte. Él vio la revelación que usted y yo estamos hablando. Y por eso Dios le dijo, hazlo como se te mostró. ¿Sí? Como se te mostró. Porque Moisés, hermano, representa, porque no solo hay que ver al Moisés histórico, hay que ver lo que representa Moisés. Moisés representa, hermano, la conciencia elevada, el Cristo en nosotros. Entonces, la conciencia elevada puede ver esto y entenderlo. Entonces, como dije, habían 3 partes que ya les expliqué y su significado. Entonces, todo eso tiene que ver, hermano. Por eso es que el pueblo de Israel estaba dividido en 4 secciones: norte, sur, este y oeste. Porque era un simbolismo, hermano, del mundo, de la tierra. Y en medio de ahí estaba el tabernáculo, o sea, la morada de Dios. Ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios. Nosotros somos la morada. Eso fue lo que él vio, que el hombre era la morada de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, ahora lo podemos ver claro. Y podemos nosotros entender, hermano, su significado. Entonces, habían procesos, ¿verdad? Que habían ahí, como el altar del sacrificio, como también, hermanos, el lavacro, los panes, el candelabro, el arca del pacto. Entonces, en el arca, hermano, en el lugar santísimo, que es la representación de nuestro espíritu, pues ahí estaba el arca del pacto, fíjese, el arca del pacto. Y eso lo que tipifica, hermanos, es la unión, donde somos uno con Dios, la presencia de Dios, ¿me entiende? Y ahí es donde nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, hermanos, Él nos llevó ahí, ¿sí? Entonces nosotros, porque era muy imposible alcanzarlo por los méritos, ¿verdad? Sino fue a través de la gracia de Dios, a través que nos fue dada en Cristo Jesús, que ahora nosotros, hermanos, tenemos ese acceso libre, hermano, para entrar a ese lugar santísimo, y ahí estamos nosotros, por gracia de Dios estamos ahí. Pero solo la conciencia elevada lo va a entender, y lo va a vivir, y lo va a vivir. Y eso para eso sé, porque ahora nosotros también representamos el sumo sacerdote, el que tenía, aunque en aquel entonces era una figura, ¿verdad? Que solo el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año. Pero ahora nosotros tenemos acceso las 24 horas del día, porque como Dios es, y lo he explicado, que Dios es yo soy, que es presente. Entonces, estamos en un eterno presente. Cuando estás en el lugar santísimo, estás en un eterno presente de Dios. El tiempo límite ya no existe cuando estás ahí, porque estás fuera del tiempo de Dios. Estamos en el tiempo de Dios, que es un presente, un eterno presente. Entonces ahí nosotros, hermano, ahí tenemos que evolucionar. Y todo este mensaje que te estoy dando es para que entres al lugar santísimo. Bueno, que entres en tu conciencia y la reconozcas. Por eso es que Cristo Jesús, hermano, cuando hablamos del Salvador, de Él, lo que Él vino a hacer es a despertar las conciencias dormidas, muertas que habían en el ser humano. Entonces, cuando vamos despertando, ¿verdad? No despertamos de a montón, vamos despertando conforme Dios así lo predestinó. Entonces, vamos entendiendo eso, hermano.
Pero de nada sirve, imagínense, fíjense lo terrible que es, hermano, cuando la gente está entretenida por años leyendo la letra y no avanza y no la entiende. Cuando la Biblia, las Escrituras hermano, el mapa, es como decir, aviéntate al agua, disfrútalo, vívelo. Por eso es que lo más terrible, hermano, es la religiosidad, el legalismo, que hace de estas cosas, hermano, un ritual, como los hermanos que guardan el sábado, ¿verdad? Hacen de algo, de un simbolismo, ¿verdad? Un ritual. Y todas esas son sombras que van mucho, 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 pero muchísimo más allá, hermano, de la sombra. Entonces uno tiene que ir a ¿quién está proyectando esa sombra? ¿Sí me entiende? Entonces, a veces es como, por poner así, ¿verdad? Usted va caminando y si el sol le pega en su espalda, usted proyecta una sombra a lo lejos y la sombra es desfigurada. Sí tiene ciertas características, ciertos detalles, ¿verdad? Pero no es la persona, es simplemente una proyección. Entonces uno tiene que ir a donde está la proyección, de dónde y eso es en lo interno de Dios. Y así es la palabra de Dios, hermanos. Y por eso es que todos esos elementos que le dije que existían, hermano, existen o existían, hermano, son para que uno las viva el día de hoy, porque la palabra de Dios, eso es lo hermoso. Yo por eso que hay muchos hermanos, y con todo respeto se los digo, hay hermanos que tienen mucho conocimiento de la letra, hermanos, mucho conocimiento de preterismo, de reino, de plenitud, tienen mucho conocimiento, hermanos, pero estos mismos hermanos que tienen conocimiento, después a veces te pueden decir que eso era para antes, que eso ya caducó. Y eso no caduca, porque los principios de Dios no caducan. Caducaron las sombras, pero ni las sombras han caducado, porque las sombras todavía no se enseñan, como estoy hablando yo ahorita. Estoy hablando de una sombra, pero la estoy hermano, la estoy implementando en su verdadero contenido, que es espiritual. Es espiritual. Por eso Cristo decía, no me entienden que les hablo en parábolas, ni así me entienden, fíjese, decía él. ¿Qué será si les hablo las espirituales? ¿Sí? Entonces, los hombres que Dios usó en la Biblia, el mismo Señor Jesucristo, hablaron en misterio. Todo está en misterio, hermano. Porque como le dije, es el mapa, hablando ahorita de lo que estamos hablando, hablando del tabernáculo, hermano, es un mapa. Es un mapa mental de nosotros. Es un mapa de nuestra conciencia, de nuestra evolución, ¿verdad? De nuestra caída. Por eso es que en el Antiguo Testamento, hermano, se empezaba, como dije, de afuera hacia adentro. Pero ahora, por la gracia de Dios, hermano, se empieza esa renovación de adentro hacia afuera. Por eso es que tú no puedes estar quieto, por eso es que tú no puedes estar pasivo, hermano. ¿Por qué? Porque hay una proyección. Por eso la Biblia habla que somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, hasta que tú tengas lo que el Señor está hablando ahí de tu conciencia, hasta que tu conciencia alcance la plenitud y te identifiques como Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, cuando tú ves esa claridad, por eso tienes que empezar desde ahí, desde saber tu origen. A veces se habla mucho de origen, que si ya existíamos, y yo no voy a tomar tiempo en eso ahora, y se habla mucho de esas cosas, hermano. Pero si somos uno con Dios, nuestro origen es Dios. Y por eso Dios nos llama dioses. ¿Por qué? Porque aunque sea una chispita, una pequeña célula, nosotros somos parte de Él. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos, entonces, hermanos, desde el lugar santísimo, el arca, donde reconocemos, empezamos nosotros a ser sinceros porque vivimos de acuerdo a la ley de Dios, la ley divina de Dios. Los 10 mandamientos, hermanos, son una sombra
una sombra que después se desparrama en otras 600 más leyes, hermano, pero la ley de Dios es una. Entonces, la ley divina, hermano, cuando tú estás ahí en la ley divina y la gracia de Dios se unen. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces, a partir de ahí, tú empiezas a vivir de acuerdo a la gracia de Dios y de acuerdo a la ley divina de Dios. Por eso dice que esa ley está en tu corazón. Cuando habla del corazón, está hablando de la parte más íntima de tu ser, tu espíritu. Ahí está la ley de Dios. Y no hay necesidad que nadie te la recuerde, hermano, o que te la grite. Está ahí. Nada más necesita ser reconocida, despertada, y eso es lo que hace el Señor. Despertar lo que ya somos. No para ser, no para llegar a ser, porque ya somos. Por eso dice la Biblia que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Me entiendes? Fíjate, solo con eso. Él vino a buscar lo que se había perdido. Quiere decir, ¿cuál se perdió? Tu conciencia elevada se perdió por el pecado. Que son muchos temas que no voy a hablar y ya me pasé del tiempo porque no sé si se vaya a poder pasarlo en vivo. Así que, hermanos, se empieza, ya para terminar este pequeño segmento, se va ahora a trabajar, hermano, desde adentro hacia afuera, en la conciencia de quién tú eres, para empezar. Reconocer quién tú eres, amado hermano, y que tú eres uno con Dios y que tu origen es Dios. Entonces ahí, a partir de ahí, hermano, empiezas a trabajar tu conciencia, tu mente, a limpiar tu mente, tus pensamientos, el pan que había en el atrio, hermano, digo que había en el lugar santo, son los panes de santidad, son tus pensamientos santos. Ahora puedes tener pensamientos. Si tú decías, hermano, yo no puedo tener pensamientos santos, porque no estás reconociendo quién tú eres. Porque tus pensamientos son, yo no sirvo, yo soy pecador. Y hay creencias, hermano, que te esclavizan en tus pensamientos. Entonces tus pensamientos son inicuos, son tóxicos. No van de acuerdo con el principio. Tienes que ir de acuerdo en el principio, entonces tus pensamientos tienen que ser santos. Entonces tienes que empezar a decir, cuando viene un pensamiento oscuro, negro, una tentación, tienes que decir, yo soy la santidad de Dios aquí en la tierra. Yo soy la luz de Dios aquí en la tierra. Porque empiezas a hablar de acuerdo a tu verdadero origen. ¿Sí me entiendes, hermano? Y así, hermano, el candelabro que está ahí es la iluminación que ahora ilumina, que iluminas, hermano. Por eso es que te entraron allá, para que ahora reconozcas que tú eres un ser iluminado. Porque mira, hermano, si tú no iluminas tu mente, con la santidad de Dios, no puedes avanzar. Y como quiero ser breve, porque si no, no puedo, como dije, pasar el video. Entonces, hermano, pasamos al atrio. Cuando tu mente, hermano, cuando tus pensamientos son santos, tus emociones son santas, el atrio. ¿Qué había en el atrio? Sacrificio. ¿Qué significa el sacrificio, hermano? Bueno, en el atrio primeramente también estaba cercado, hermano. Porque tú tienes que reconocer, primeramente, hermano, quién tú eres. Tú no te puedes contaminar con el mundo. Es un atrio. ¿Por qué? Porque aquí es personal, es tú y yo, tú y Dios. No lo estás haciendo para ser visto. Entonces los sacrificios que vas a hacer físicamente vienen porque hay una motivación que viene desde adentro de tu ser. Ya nadie te